fue presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que queremos hablar con él respecto precisamente de la constitucionalidad o del sentido de este veto del presidente Milei respecto de la nueva ley de movilidad jubilatoria, y en todo caso, si a raíz de este veto presidencial, la justicia, bastante silenciosa hoy en día, algún representante de la justicia podría decir algo al respecto, o sancionar algo, o alzar la voz respecto de este veto. Lo tenemos en línea a Luis Herrero. Luis, ¿cómo le va? Luis Laugé, para Trabajadores y Empresarios. Bueno, un placer hablar con ustedes, encantado, y bueno, estamos acá a disposición. Sí, Herrero, yo estaba pensando porque hay varios temas y precisamente como usted fue un juez y fue un integrante de la Cámara Federal de la Seguridad Social, quisiera que me explique un poquito qué le parece este veto presidencial y si la justicia podría haber intervenido o da margen como para que algún representante pudiera expresar si hubo un exceso de Milei, dadas las condiciones de por supuesto salariales y de vulnerabilidad que tienen los jubilados hoy en día, ¿no? No sé cómo lo ve. Bueno, el veto que fue instrumentado por decreto 782 sí, del 24, de fecha 30 de agosto, sí, bueno, veta la ley sancionada por el Congreso 27.753, 56, que establece otro sistema de movilidad mejor que el previsto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante un DNI anterior. Desde mi punto de vista es inconstitucional. Ajá. Porque lo que no se tiene en cuenta, no se valora, no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores, desde hace muchos años, que lo que está en juego acá es una garantía constitucional, que es la movilidad jubilatoria. Es una garantía que tiene el mismo valor jurídico, la misma jerarquía que otras garantías constitucionales como la defensa en juicio, el debido proceso, la propiedad. No es cualquier cosa la movilidad, no es una actualización monetaria, no es una indexación, es una garantía a favor de los beneficiarios del sistema contributivo que le reconoce la Constitución Nacional a mantener unas condiciones de vida digna. Este es el objetivo de la movilidad. Condiciones de vida digna que están violadas en la República Argentina. Y todas estas legislaciones que se están dictando, por supuesto, no mejoran en absoluto la calidad de vida digna de los jubilados y pensionados argentinos. Hay normas internacionales que protegen este derecho, esta garantía. Recuerdo ahora el protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica, que se llama el Protocolo de San Salvador, prevé en el artículo 17 que toda persona tiene derecho a una protección especial, durante la ancianidad, por lo que los estados se comprometen, este protocolo es ley suprema para la República Argentina, se comprometen a adoptar de manera progresiva, para adelante, no para atrás, las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. Uh-huh. Yo no tengo dudas en lo personal, y si hubiera continuado en actividad, así lo hubiera decretado, que este decreto, este DNU, es inconstitucional. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Existe la posibilidad de su rechazo. Así que estamos expectantes. Dígame una cosa. Sí. No, dígame, sí. Sí, la expectativa de que los legisladores ahora que tienen que jugar este partido, reúnan los 2/3 de los legisladores presentes en el recinto, con la dificultad de que tanto la Libertad Avanza como el PRO ya aseguraron que sus legisladores van a
a tratar de sostener el veto, ¿no? Estamos hablando de que los que tendrían que estar en contra sería el Encuentro Federal, el partido de Pichetto, los radicales y la izquierda, ¿no? Fundamentalmente, y por supuesto Unión por la Patria, ¿no? Pero hay que ver qué pasa. Cuando se sancionó la ley, digamos, el proyecto de la oposición, como dice el Poder Ejecutivo, la 27756, que el Poder Ejecutivo vetó, recordamos que en diputados la mayoría llegó a 160 votos, claro, contra 72, un número que no logra los 2 tercios en diputados, pero está muy cerca. Sí. Y en senadores sí, sobrepasaron los 2 tercios. 61 senadores votaron a favor del proyecto de ley que vetó el Poder Ejecutivo y solamente 8 senadores en contra. O sea, existe la posibilidad de que sea rechazado el veto presidencial, pero el problema es saber qué resultarán de todas estas negociaciones políticas, este intercambio de camisetas, por no decir otra cosa, que están a la vista, ¿no? Y generan incertidumbre, porque acá lo que están en juego son garantías constitucionales, y cuando yo quiero enfatizar acá, claro, por favor, está en juego una garantía constitucional. Esta garantía tiene supremacía sobre las leyes. Está previsto en el artículo 31. Hay un principio que es nuclear en el sistema, en el orden jurídico nacional, que es el principio de supremacía. Supremacía de los derechos y garantías constitucionales sobre las leyes. Y acá estamos hablando de leyes. El veto es una norma infraconstitucional. La ley que se sancionará, que resulte de esta discusión política, también es infraconstitucional. De manera que pueden ser sometidos o sometidas, digamos, a la justicia si se cuestiona su constitucionalidad, para lo cual necesita jueces independientes. Ese es el problema, es un segundo problema. Jueces que le teman más a la Constitución que al poder político. La verdad, doctor Herrero, muy atinadas sus declaraciones, pero sobre todo este tema novedoso respecto de que la movilidad es una garantía y que tiene que mantenerse las condiciones de vida digna de los jubilados. Ahora digo, lo que es una garantía institucional es la movilidad y no puede ser vetada, pero eso tiene que ver con que el beneficio de la movilidad sea de un lado, como fue el caso de esta movilidad, o de la que sancionó en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Tiene que ver con la movilidad o es que eso es corre por otro camino? Bueno, las movilidades de Fernández, que yo les llamo movilidades, si no son actualizaciones o repotenciaciones, son absolutamente inconstitucionales. Él suspendió la ley de movilidad Macri, la 27426, la suspendió por una ley de emergencia y la reemplazó por 4 decretos que regulaban, que reglamentaban esta garantía constitucional a ojo de buen cubero. 4 decretos que obviamente establecieron movilidades inferiores a las que hubieran correspondido si se aplicaban la ley de movilidad de Macri, que no era el ideal, claro, pero tenía de positivo que incluía la inflación como pauta de actualización, cosa que la ley que sancionó Fernández eliminó, la 27609. Y al eliminar la inflación durante un periodo inflacionario, perjudicó gravemente los derechos constitucionales y la garantía de movilidad de los jubilados. Y la que rige ahora, y que va a ser vetada, ¿es una nueva movilidad con otras condiciones? ¿O sigue siendo...? Bueno, usted se refiere al proyecto del Poder Ejecutivo del Congreso, la 27756,
756 que el Poder Ejecutivo vetó. Exacto. Bueno, esa ley, por supuesto, insisto, no es un dechado de virtudes, Claro, porque claro. A cuentagotas establece actualizaciones Sí. que no tienen nada que ver con la movilidad, porque si bien mejora la movilidad que estableció por decreto el presidente Milei, solo contemplando la inflación, mientras hay una caída sustancial de la misma, por lo tanto la situación patrimonial de los jubilados se mantendría a valores negativos. Si bien mejora al incluir como pauta también el RITE, que es la evolución Claro. del nivel general de los trabajadores Sí. formales, Ujú. como pauta, y establece que si esta pauta, el nivel salarial de los trabajadores activos, fuera superior a la inflación, cosa que se prevé, porque está bajando sustancialmente dado al criminal ajuste que estamos teniendo, Sí. cada 6 meses el gobierno compensaría esa diferencia, reconociéndole el 50% de la diferencia a los jubilados. Estos son cuentagotas, Claro. porque el haber jubilatorio, que actualmente ronda los 300.000 pesos mensuales y que lo perciben casi el 60% de los jubilados argentinos, no llega a la mitad de la canasta básica reconocida a los jubilados, por ejemplo, por la Defensoría de la Tercera Edad. Así que, si estamos hablando que el bien jurídico protegido por la Constitución Nacional es el nivel de vida digno, las condiciones de vida digna Sí, exacto. del jubilado, que se mantengan en el tiempo, y que la movilidad no es una mera actualización o una indexación, bueno, todas estas normas que se están dictando, bueno, no reparan esa violación constitucional. La Corte lo ha dicho claramente en Badaro. Claro. En Badaro lo ha dicho, la movilidad no es un reajuste por inflación, sino es una previsión con un profundo contenido social referente al carácter o a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para lo cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores activos. Le pregunto esto y entro directamente en el tema de los jueces. En el decreto 782 del gobierno, sin embargo, ponen de relieve la manifiesta irracionalidad, dice el gobierno, y la serie de dificultades que presentaría su implementación, este tema de esta nueva ley de movilidad. Pero además, agrego yo, el hecho de que el gobierno dé un bono de 70.000 pesos tampoco la pone en una garantía, en una situación privilegiada a los jubilados, porque ese bono no es remunerativo, es decir que le da es darle hoy para que en el sueldo, si mañana le saca el gobierno el bono, no lo cobre más, ¿no es cierto? Claro, y además no está indexado ese bono. Claro. Ese bono de 70.000 pesos no tuvo ninguna indexación, así que computado en el tiempo representa una pérdida en el valor adquisitivo de los ingresos de los jubilados. Bueno, se hablan de fuentes de financiamiento y que no hay dinero para financiar estos incrementos, estas cuentagotas que se le da a los jubilados, pero no se contempla el robo que se produjo en contra de los jubilados argentinos desde hace decenios, a través de, podríamos decir, desde 1983 hasta la fecha, sucesivos decretos del Poder Ejecutivo suspendiendo juicios, prohibiendo o suspendiendo el dictado de sentencias, el pago de las sentencias, la sustitución del dinero en efectivo por bonos. Bueno, eso se viene sucediendo desde hace años
el fallo Chocobar Sisto Celestino de la Corte Menemista, que estableció que durante 5 años, desde el 90 al 95, los jubilados no podían tener la movilidad que les reconocía la ley vigente. Eso dañó a la totalidad de los jubilados argentinos, y solo pudieron salvarse los que hicieron juicio, porque a los 5 o 7 años de ese fallo Chocobar, la nueva Corte, sí, estableció otro precedente, otro criterio, otra doctrina, reconociendo la movilidad constitucional de los jubilados durante ese lapso. Pero esa decisión de la Corte nueva, la de Kirchner, la de Lorenzetti, solamente benefició a los que hicieron juicio, que era el 1,5%, 2% de todos los jubilados argentinos. Claro. Así que esa deuda quedó para siempre, porque fíjese, la pésima aplicación del principio de cosa juzgada en la Argentina, que ese es otro drama, los mantiene a los jubilados que han recibido un fallo injusto, como Chocobar, con ese fallo injusto hasta que se mueren. No, es tremendo. Porque si ellos hacen otra petición pidiendo que se le aplique otra doctrina diferente a Chocobar, por ejemplo, como la doctrina Sánchez, que reconoce esa movilidad de 5 años, sí, los jueces le dicen, no, hay cosa juzgada. Claro. O sea, le está diciendo, usted ya está sentenciado a muerte. Y, claro, la sentencia a muerte que usted tiene pasó en autoridad de cosa juzgada. Usted, hasta que fallezca, va a tener que aguantar este haber inconstitucional que le ha fijado esta doctrina por la cosa juzgada. Y esto de la cosa juzgada sí, es un invento de la Corte en el año 87, durante el gobierno de Alfonsín, fíjese. Eso nos recuerdan muchos argentinos, y especialmente los radicales. Antes del fallo Licio Roca, se llamaba el precedente existía el fallo Fousat, anterior al 83. La Corte había dicho en Fousat, señores, en materia de previsión y seguridad social, la cosa juzgada no rige, porque estamos hablando de garantías constitucionales. Dígame una cosita. Y ese criterio lo cambió la Corte en el 87 y aplicó el principio de cosa juzgada, que Claro. es uno de los responsables que los jubilados no mantengan un pie de igualdad, a pesar de que las condiciones son idénticas entre ellos de trabajo y laborales, en lo que hace a sus ingresos como jubilados. Dígame una cosa, doctor Herrero, le explico a los oyentes que usted tuvo un papel en los 90 muy trascendente, en los 2000 también, porque usted fue el juez integrante de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dio lugar a decenas de miles de juicios iniciados por los jubilados y pensionados contra el Estado. Esto le sirvió muchas peleas con Diego Bocio, ¿no?, el presidente del ANSES, de la Administración Nacional de Seguridad Social, porque usted hizo lugar a que los jubilados pudieran cobrar, ¿no?, precisamente, quiero recordarlo. Bueno, mire, nosotros, esto no lo sabe nadie, porque la verdad es que las cosas buenas no se recuerdan acá No, se acuerdan. dígalas. Así que le agradezco a usted que se acuerde. Por favor. No solo con Bocio, con Cavallo en la década del 90, con Menem y Carlos Figueroa. Ahí empezó, digamos, el enfrentamiento de la justicia independiente, de la seguridad social, con el Poder Ejecutivo. Dictamos fallos muy trascendentes que nos trajeron enormes problemas políticos, pero le seguimos dando para adelante, porque nosotros le teníamos más miedo a la Constitución que al poder político. Dígame, a través de lo que hacen en general los jueces. Bueno, este es un tema que quiero desarrollar porque usted fue juez y es una voz todavía autorizada en materia judicial y por eso no puedo hablar de imparcialidad, de parcialidad, yo no lo estoy diciendo. ¿Por qué la Corte considera que es cosa juzgada? ¿Por qué los jueces, así como en el tema del jubilado, estoy viendo que la justicia se mantiene en una pasividad respecto, por ejemplo, a la represión hacia los jubilados? Yo no quiero entrar en una cuestión política, yo quiero entrar en una cuestión de lo que significa el cercenamiento a las libertades y a los derechos de garantías que tienen los jubilados y tanta gente. ¿Por qué la justicia actúa o no actúa de esta manera?
Bueno, sí, usted hace muy bien en aclarar eso. Esto no es un tema político, este es un tema constitucional, Claro, claro. del que estamos hablando. Es un tema constitucional, no político, y menos partidario. Los jueces en Argentina cambiaron su rol en el año 94, cuando se modificó la Constitución y se creó el Consejo de la Magistratura. Sí. Y se lo politizó al Consejo de la Magistratura. Único país en el mundo que cometió ese desatino, meter senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo en el órgano de conducción de la justicia. Esto viola el principio que nos enseñaron en la escuela secundaria, ¿se acuerda? El principio de división de poderes. Sí, más bien. De separación de poderes. Bueno, ¿usted se imagina jueces cogobernando en el Congreso de la Nación? Sí, no. ¿O en el Poder Ejecutivo? Bueno, ellos hacen lo mismo en el Poder Judicial. Eso está vedado desde la época de Maquiavelo, desde la época, de Montesquieu, hasta la fecha, que es el creador, según dicen, aunque hay antecedentes en la época de los griegos, de la división o separación de poderes, que es fundamental. La Asociación Mundial de Juristas hizo una declaración en el 21, dice que es esencial la separación de poderes para que exista imparcialidad en los jueces. Está muy bien. Y también el Código de Bangalore de las Naciones Unidas. Dígame una cosa. En la razón de la imparcialidad de la justicia está la división de poderes. Entonces acá se introdujeron políticos, que es lo esencial, esto que voy a decir, en la conducción. Consejeros políticos que además, pese a que la Constitución dice que debe haber equilibrio entre los tres estamentos, congregan o atesoran el 45% del total de los consejeros del Consejo. Sí, claro, es una manera de dominar a la justicia. ¿Pero qué le parece? Ahora, perdón, pero la justicia tampoco se revela, digamos, dicho por usted mismo. Estoy tratando de explicarle por qué no se revela. No, está bien, perfecto. Estoy tratando de explicarle por qué, porque, fíjese, los jueces no son jueces para ser héroes, los jueces son hombres. Y hay excepciones, como puedo ser yo, sí, que quizás sea un factor disuasivo para los jueces, porque yo me enfrenté en defensa de la Constitución y a través de sentencias que se hicieron públicos y salieron en todos los medios judiciales, sí, defendí los derechos frente a la agresión del poder político. Y he sufrido una enorme persecución durante 5 años. 5 años. El juez más perseguido en la historia judicial argentina. sí. Me hicieron 4 denuncias en el Consejo de la Magistratura. 2 denuncias penales. Me recusaron sin causa, para que no toque una sola causa previsional en mi fuero. Bueno, eso duró 5 años. Sí. Obviamente, todas fueron rechazadas, el Consejo por mayoría, porque no me encontraron nada, simplemente. El único defecto que yo tenía era respetar a rajatabla y aplicar la Constitución Nacional. Dígame una cosa, doctor Herrero. De los más vulnerables. Sí, dígame una cosa, Bueno. y no hay, de todas maneras hoy, usted dice no actúan políticamente, pero no hay jueces o no hay una justicia, y termino, que actúa con simpatías políticas con este gobierno hoy y no reacciona ante ninguna medida. No, los jueces actúan así desde 1994 con todos los gobiernos, porque el juez que se sale de la línea Es castigado. que establece el poder político, cuando digo poder político, radical, peronista, libertario y el que venga, el que se sale de esa línea paga las consecuencias. ¿La Corte también? ¿La Corte también? La Corte en el año 94, como diría Maradona, le cortaron las piernas. Y eso lo dicen grandes juristas como Sagüez, María Angélica Geni, Alberto Espota, Vidal Campos. Cuando se crea el Consejo de la Magistratura, Claro. y le quitan la administración de la justicia
a la Corte, cosa que no ocurre en ningún país del mundo, y le quitan el poder sancionatorio sobre los jueces, que ahora lo tienen los políticos. Dígame, ¿qué juez va a ser independiente? ¿Sabe quién es el presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo? No. Recalde. Héctor Recalde es el presidente de la Comisión de Disciplina. O sea, juez que dicta una cautelar o hace lugar a un amparo y le molesta al poder político, le arman una causa en el Consejo. Doctor... Ahora, ¿qué implica que le armen una causa? Sí. No hace falta que lo destituyan. Le ponen un apercibimiento o una suspensión de un día, ese juez no integra nunca una terna para el ascenso. ¿Qué juez va a ser independiente ante este sistema que se montó en 1994? Doctor Herrero, le tengo que cortar, sigo con el programa, pero la verdad que fue muy claro todo lo que dijo, y este tema recién empieza para nosotros, para esta audiencia, así que lo voy a llamar, lo voy a seguir llamando, porque ante estas cuestiones es importante tener una personalidad como usted que hable. Le agradezco. Bueno, le agradezco mucho, y al menos que nos haga pensar. ¿Cómo no? Todo lo que estamos hablando. Por supuesto. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por el llamado. Un abrazo grande y muchísimas gracias a ustedes. Doctor Luis Herrero, ex juez, expresidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, estuvo en Trabajadores y Empresarios. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad, realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras.